Santiago Atzacualco. Atzacualco era la zona residencial de Atzacalco, uno de los 4 barrios en la que se dividía la Gran Tenochtitlan, la capital del Imperio Azteca. Ubicada al noroeste, su nombre proviene de la palabra náhuatl Atzaquea, que significa detener el agua, añadiéndole un prefijo, co, que funciona como preposición en, hacia o sobre. Su significado completo es lugar donde se detiene el agua o lugar de la presa. Es una de las zonas del DF que cuenta con diversas curiosidades históricas, como por ejemplo haber sido uno de los extremos del Gran Albarradón construido por Moctezuma Xocoyotzin por consejo de Nezahualcóyotl. Esta colonia, ahora conocido como antiguo pueblo de Santiago Atzacualco, tiene en ella una iglesia que data de finales del siglo XVI. Está compuesta principalmente por 2 templos, uno dedicado al Señor de la Cañita y el otro a Santiago Apóstol. Los habitantes de este pueblo mencionan, y no sin razón, que estuvieron en realidad 2 iglesias en este lugar. Una para el Señor de la Cañita de mediados del siglo XVI, que tenía su frente en la avenida Centenario, y otra es la de Santiago Apóstol, que apunta al atrio. Siendo muy notable la distinción entre estas, ya que la primera es más antigua que la segunda. Esta última es de finales del siglo XVI. Estos 2 templos en realidad estaban separados por un muro intermedio, el cual se colocó de acuerdo a las nuevas investigaciones el año de 1957, un siglo después de la fecha que ostenta una de las campanas, 1857. La mencionada cruz pertenece al género de arte tequitqui y está a punto de desplomarse, ya que la peana que la sostiene amenaza venir por tierra. A la cruz ya le falta la cartela INRI, siendo necesario en la actualidad despejar del panteón cuando menos las tumbas y colocar únicamente los nombres de las personas que se encuentran. Es digno mencionar también que en el interior del templo existe una importante colección de pinturas, una de ellas firmada por Francisco Martínez, titulada La Oración del Huerto, y es del año 1739, cuando el pintor era notario del Santo Oficio. Atzacualco realiza sus fiestas en honor de su santo patrón, el día de Santiago el Mayor, el 25 de julio cada año.
acuerdo a las antiguas crónicas, Santiago el mayor fue hijo de Zebedeo, el apóstol que al lado de Juan y Pedro presenciaron la transfiguración de Jesucristo. Su obra evangelizadora llegó de España. Durante la colonia, el pueblo de Santiago Atzacoalco estuvo sujeto a reducción por la parcialidad de Santiago Tlatelolco, hasta finales del siglo XVIII, pasando a ser sujeto de San Juan Tenochtitlan hasta ya entrando en el siglo XIX, pero dependiendo en los religiosos del curato de Guadalupe. Es de lamentarse que dada la antigüedad de su iglesia, haya sido invertida la entrada de tan interesante reliquia colonial, ya que por quererle dar una entrada por Avenida Centenario, le hicieron un nuevo frente, que rompe con las reglas del arte. Ojalá que alguna vez le dieran la entrada que tenía por el Panteón, que era al frente de la iglesia de Santiago Apóstol, habiéndose tapiado la entrada principal que daba al atrio, donde hasta la fecha podemos contemplar la hermosa cruz atrial, entre una gran cantidad de tumbas. El emblemático pintor José María Velasco realizó una pintura en la localidad llamada Rocas del Cerro de Atzacoalco, óleos sobre tela que forman parte de la colección del Museo Nacional de Arte. ¿Cómo se llama usted, señor? Raúl Segura Reyes, ¿Y dónde vive? en 5 de mayo, número 8A. ¿Usted heredó ahí o compró Heredé por parte de su papá? de mi papá, ¿Y cuánto tiempo lleva viviendo ahí? 42 años. Y cuénteme, ¿cómo era cuando llegó? No había banqueta, Es decir, estaba la calle de Ferrocarril, me comentaba usted, y hacia acá, hasta Centenario, a lo que es la iglesia de Juan Diego, y el cerro estaba en polvo, no había banqueta, no había concreto. no. Ya empezaban a poblar, obviamente, Sí. la Gabriel Hernández que le dicen, la colonia. Pero no estaba igual de urbanizado, no No, había... no había agua, no había muchos servicios. Aquí no había agua, No Cuando había... yo vine, no, todavía no Hasta había. apenas hace unos años, hace unos 20, 30 años. No, cuando yo vine donde luego pasaba a descansar Juan Diego en su trayectoria de Cuautitlán al cerro de A lo que es la basílica. Sí. Y dígame, al lado de la iglesia de la Cañita, como dice usted, hay unas tierras que dicen que pasó algo interesante o algo ahí. ¿Sabe usted más o menos o no? ¿No tiene idea? O el panteón que está a un lado, ¿sabe usted si...? Lo que pasa es que la mueblería que pusieron ahí Ajá. estuvo enfrente, donde está ahora FAMSA. Ujú. Entonces ellos invadieron La parte de enfrente ahora. la parte de enfrente, donde a un lado de la iglesia, y ese era un terreno de la iglesia, Estaba baldío, estaba baldío. ¿Y del cementerio, señor Raúl? No. Mm, ¿Algún dato, algo que... ¿Desde cuándo está, no sabe? No. ¿Desde que llegó hasta ahí? Desde que llegué ya estaba ahí. Y yo creo que a lo mejor estoy un poquito mal no es el Señor de la Cañita, es Santiago Apóstol, la iglesia, Muy bien. que veneran al Señor de la Cañita también ahí, pero es Santiago Apóstol aquí la iglesia. La iglesia, déjame preguntarle, ¿esta es la Señora de la Cañita? ¿No es la que está aquí en San Felipe? Esa También es, ahí, esa es la sí. verdadera... Esa es la del Señor de la Cañita. Ellos venían de Texcoco
Ajá. Entonces ellos sacrificaron a la hija de Tloatloani y él montó en cólera y los vinieron persiguiendo a todos nuestros hermanos. Entonces ellos, unos se vinieron a poblar aquí, por eso se pobló Centenario, no éramos así. aztecas, nuestros descendientes son aztecas, nuestros descendientes son aztecas, Ajá. Entonces, ¿cómo se llama el Tlatoani vino persiguiendo a todos los que habían sacrificado a sus hijas, a su hija. Ajá. Ya posteriormente, la mayor parte de la gente se vino a poblar a Atzacoalco. Atzacoalco significa, es un lugar donde se resguarda el agua, como tapa donde se resguarda el agua. Y esta fue la primera iglesia edificada en la Ciudad de México. Esta que está aquí. Ajá, es de 1598 y terminada en 1506. Los jesuitas querían evangelizar Ajá. a nuestros hermanos, A los aztecas. a nuestros hermanos los aztecas, y con tal de evangelizarlos, esta iglesia fue construida en un centro ceremonial. Ujú. Que es este que está aquí, el de las tierras que... No, el que está aquí. El que está aquí, perdón. Sí, es el de en un centro ceremonial. Esta iglesia está edificada en una pirámide. Ajá. En una pirámide, y pues tenemos mucha historia arqueológica. Allí donde hay una pared de Ajá. aquel lado de la iglesia, Ajá. enfrente del mercado, hay una piedra de 1600 y cacho. Sí, enfrente del mercado. Ajá. O sea, vete en la pared Ajá. y te ubicas y está hay una piedra que está labrada. Ujú. Creo que es el 1600 y cacho. Pero ay, Pedro, a mí también había un virrey, Ajá. Juan de Mendoza, que se vino a esconder aquí. Hay una como un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Como cuando tú tienes en un pasillo que te está resguardando. Es Un escondite, él se guardó. No, él vino aquí, y hay un cuadro de incalculable valor, porque era un virrey. Y se venía aquí a... Se vino aquí. Ya ves que aquí también se pelearon entre moros y cristianos. Ajá. Que estuvieron en la batalla. Sí. Sí. Entonces aquí venía a resguardarse, Ajá, a resguardar. Aquí tenemos una cruz atrial Ajá. que la hija de Moctezuma venía a orar. Ah, en esta parte de aquí. En el panteón está. ¿Está dentro? Es que Está de hecho, dentro. también ahorita voy a ir ahí al panteón. Ven, ya sé Ay, mi cámara. ¿Qué te parece si... si- Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Buenas tardes, me llamo Antonia Ábalos Maldonado. ¿Y dónde vive usted? Centenario, aquí por Centenario, número 19. ¿Y cuánto tiempo ha vivido aquí? ¿Usted nació aquí? ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué puede decirnos? Tengo viviendo toda mi vida, yo nací aquí. De hecho, aquí en este lugar. Como ya habíamos mencionado, esta fue construida por consejo de Moctezuma hacia Nezahualcóyotl. Fue construida de 1449 a 1452. El propósito de esta construcción era evitar las inundaciones en el lago de Tenochtitlan y todos sus alrededores. Por eso, varios señoríos participaron en su construcción. Esta separaba el agua salada y dulce del lago de Texcoco y recorría desde Iztapalapa hasta Atzacoalco. El 14 de noviembre de 1552, tras realizar una visita a los exidos de la Nueva España, el cabildo de esta notificó al virrey Velasco una serie de reparaciones urbanas urgentes y realmente necesarias. Reparaciones de diques, pozos,
acequias, caminos y cañadas. Entre estos, la Gran Albarrada. Uno de los puntos se refería a la reparación de esta. Otro sitio importante y de gran relevancia en la colonia es el establo que se encuentra dentro de la misma, en donde laboran desde hace más de 60 años, cuidando diferentes vacas, gallos, gallinas, entre otros animales. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ezequiel Euriel. ¿Cuántos años lleva viviendo aquí? ¿Cuántos años lleva viviendo aquí? Nomás desde 1972. Ay, nomás haga la cuenta. ¿Qué animales tiene aquí? ¿Qué animales tiene? Vacas y gallinas y 3, 4 gatos que andan ahí. ¿Sabe más o menos cuántas vacas hay? 10 vacas y 6 becerros. ¿Y gallinas? No, así no sé cuántas. Habrá unas alrededor de 20 y un gallo. ¿Por qué las tiene aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? Ajá, ¿por qué se ubicó aquí? Porque aquí es establo desde 1942. Bueno, muchas gracias. Para servirle. Es importante que los capitalinos y los que aquí radican tomen en cuenta que a pesar de ser una colonia muy céntrica, ya que se encuentra entre dos avenidas principales, como lo son 5 de Mayo y Centenario, y muy concurrida por diferentes transportes, no deslinda que sea una de las más peligrosas y con más delincuencia, no solo de la delegación Gustavo Madero, sino del Distrito Federal. Estas son las conocidas tierras sagradas. Como pueden ver, hasta la fecha siguen clausuradas, y eso hace unos 3 años atrás. El antiguo párroco de la iglesia argumentaba que aquí había una cruz, la cruz que observamos en las imágenes. El padre se encargó de sacar a los habitantes y estos lo demandaron y ahora él está en la cárcel. Nadie sabe exactamente qué hacía una cruz ahí, pero se dice que un virrey se escondía y llegaba a rezar ahí. Además, se supone que Santiago Apóstol se apareció. Quizás muchos piensen que no es un dato muy importante o interesante que tendríamos que añadir en este pequeño video, pero consideramos pertinente hacerlo, porque es algo que nosotros pudimos observar y que mucha gente ya sabe. Los que no saben, deberían saberlo. Esta colonia, además de tener historias y lugares interesantes, estar en un punto muy al alcance de todo y céntrico, tiene una fama que poca gente desea en sus hogares. Bien es cierto que la gente ahí es muy religiosa y que siguen al pie de la letra sus costumbres, pero esto es tan bueno que lo hacen malo. Por ejemplo, una de las costumbres que se tienen es mes con mes realizar una celebración a uno de sus santos, San Juditas Tadeo, en donde además de oficiarle una misa conmemorativa, se encargan de organizar una fiesta en plena calle. Sonidos como la changa y panchos acuden a los aniversarios importantes. A lo que me refería con lo que malo hace es que muchos jóvenes aprovechan estas fiestas y utilizan medios vandálicos para delinquir.
Solo que nos daba el costo que dice más de 80.